Muy bien. Y continuamos con nuestra serie que hemos titulado Distinguidos por promesa, competentes por diseño. Y les hago una pregunta, a ver qué me pueden contestar. ¿Cómo se puede organizar un programa educativo, teórico, práctico, para que los hijos de Dios crezcamos en competencias, en habilidades para la vida cristiana y crezcamos en santidad? ¿Existe algo así armado? Bueno, sí, dicen por ahí. Traje acá fotos de algunos materiales, Hola, ahí está. Acoplado un poquito y me dolía acá. Gracias, hermano. Algunos materiales que solemos tener a disposición. Nueva Vida en Cristo. Ahí estamos con algunos grupos trabajando este material. 12 botellas de leche. ¿Te acordás, Ceci? 12 botellas de leche. ¿No? ¿Ya te olvidaste? Teníamos 15 años. Y teníamos un cuadernillo. Antonio por ahí se acuerda. 12 botellas de leche espiritual para nuevos creyentes. Entonces ahí había dos selecciones que podíamos hacer. Y bueno, hay cantidad de material donde se trata de organizar sistemáticamente el conocimiento bíblico. Sin embargo, en la palabra de Dios, encontramos en sí mismo un compendio de todo un programa educativo para que los hijos de Dios podamos ir aprendiendo y caminando, siguiendo los pasos que el Señor quiere que demos. Y esquemáticamente, esas instrucciones, ese manual, vamos a decir, para la vida cristiana, se diagrama de la siguiente manera. Hay una finalidad última, una finalidad última que Dios tiene, que es que nosotros podamos, como hemos cantado, vivir como ese pueblo especial, ese pueblo santo para Dios. Esa finalidad se logra a partir de comunicarnos y enseñarnos principios, valores, y para poder llevar a la práctica esos principios, esos valores, la Biblia nos da una serie de normas, reglamentos, que si uno las mira así aisladamente, dice, pucha, estos son un montón de mandatos meramente, pero aquí tratamos cada domingo, mientras vamos estudiando, insistir con este concepto que no es solamente un conjunto de mandamientos para seguir, sino que forma parte del plan educativo sistemático que Dios tiene para instruirnos, ¿sí? Y por supuesto estas reglas, estas normas o normativas nos permiten aplicarlas ¿dónde? En diferentes casos, diferentes situaciones y en diferentes circunstancias. Y cuando vamos leyendo la Biblia, ustedes ya lo habrán notado en algunos de las instrucciones que hemos visto hasta aquí, y hoy vamos a ver unos ejemplos más, a veces nos podemos enfocar en el principio, en el valor, y de ahí avanzar sobre una normativa y después ver cómo la aplicamos a una circunstancia, o a veces la Biblia te habla directamente de una situación. Te dice, bueno, si te pasa tal cosa, tenés que hacer esto, y detrás de eso uno puede ver que hay un valor, hay un principio que Dios tiene para una finalidad última, que es que podamos vivir como a Él le agrada. Por ejemplo, saliendo de la Biblia, si tomamos un ejemplo, una circunstancia X, tengo una cocina. ¿Qué circunstancia se me presenta? ¿Qué voy a tener? Restos de comida, ¿sí? Entonces, hay una normativa, que es que tengo que usar mesas y ollas de aluminio. Esa es la ley, la normativa. ¿Para qué me va a servir eso? Para evitar que haya superficies porosas y como consecuencia el resultado ¿cuál va a ser? Que los alimentos no se van a contaminar. ¿Se dan cuenta cómo está la cadena de las cosas que necesitamos? Y uno puede arrancar haciendo el análisis diciendo, bueno, yo no quiero que mi comida no se contamine, entonces debo evitar tener superficie porosa, entonces hay una normativa de tener ollas de aluminio y finalmente eso lo puedo aplicar para no tener resto de comida. Otro ejemplo, ya lo habíamos visto, pero para entrar en contexto. Una situación X, en la hora pico, a las 12, cuando salen todos los chicos a la escuela, ¿sí? Hay una serie de normativas, ¿sí?
la hora máxima, la velocidad máxima, la prioridad del peatón, no estacionar en doble fila. ¿Para qué sirve eso? Precisamente, si yo lo aplico junto con el principio, el valor madre, que es prudencia y respeto a las normas, como consecuencia que voy a tener, disminuir los accidentes de tránsito. ¿Se dan cuenta que todo tiene una lógica, una razón de ser? Bueno, entonces, como hemos dicho, uno puede comenzar estudiando un principio bíblico, un valor bíblico, pasar por las normas y llegar a aplicarlo a situaciones, o a veces arrancamos viendo en la Biblia casos particulares, vemos la normativa, pero tenemos que saber que eso no está suelto ahí porque sí, sino que debajo de eso hay un principio bíblico, un valor que es el que debemos rescatar para la finalidad última. ¿Cómo se llaman ese conjunto de normativas, reglamentos que podemos encontrar en la Biblia? Bueno, hemos aprendido esta palabra hebrea simplemente para tomar un concepto nuevo que antes no teníamos, las mitzvot, ese conjunto de enseñanzas que aparecen específicamente en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento adquieren ¿qué cosa? Un ajuste, un perfeccionamiento, una resignificación a partir de la enseñanza bíblica de Jesús y de los apóstoles. ¿Y para qué nos sirve todo eso? Bueno, nos va a servir para llegar al resultado final, que es ser un pueblo santo. Y en el medio, en forma a veces explícita y otras veces implícita o subyacente, vemos el fin, ¿no es cierto? Que es quitar el mal, el pecado en medio nuestro, amar a Dios, seguir sus pisadas, etcétera, etcétera. Haciendo un repaso de lo que dio Juanjo el domingo pasado, por ejemplo, él habló de ciertas circunstancias o de casos, como puede ser la adoración pública, la adoración privada, el rol de la música en la adoración, la relación entre la adoración y el servicio. Esas son circunstancias, ¿sí? Para que esas circunstancias puedan llegar a un buen destino, tenés instrucciones, tenés reglas, normas, ¿eh? Él habló de cantar con inteligencia, de que la adoración sea cristocéntrica, de no presentarse a Dios con la mano vacía, que no sea algo mecánico, que no sea repetitivo. ¿Y para qué hay detrás de todas esas instrucciones que Él nos dio? Detrás de eso hay un valor, un principio bíblico, que es que tenemos que buscar una adoración que agrade a Dios, ¿sí? ¿Cuál va a ser el fin último, el resultado último? Que vamos a adorar a Dios el Padre. Gracias. Muy bien. ¿Está? ¿Otra vez? Bueno, entonces, ¿comprende cómo funciona? Entonces, ver la palabra de Dios desde cualquiera de estas aristas es útil, es necesario, es interesante para que uno indague más. Ves una normativa y decís, bueno, esta normativa, ¿en qué casos la puedo aplicar? Ves la normativa y decís, bueno, ¿cuál es el principio, el valor que tendría poner en práctica esto? Ves el mandamiento y decís, bueno, ¿cuál va a ser el fin último, el resultado último si yo hago esto como Dios me dice? ¿Se dan cuenta? Seguimos una línea que puede ir de arriba para abajo o de abajo para arriba. Hoy vamos, con la ayuda del Señor, a hablar del valor, del principio que lo llamamos confianza. Confianza, ¿sí? Si nosotros desarrollamos confianza en el Señor, porque vamos a hablar de confiar en Dios, ese va a ser nuestro tema de hoy, si nosotros ponemos en práctica o desarrollamos ese valor, ese principio bíblico, vamos a tener como resultado que vamos a ser un pueblo santo, un pueblo distinto. ¿Por qué? Porque el único que confía en Dios es ¿quién? Es su pueblo, es su gente, ¿sí? Entonces, si vos te considerás parte del pueblo de Dios, tenés que desarrollar confianza. Es una característica propia de los hijos de Dios. Entonces vamos a ver algunas instrucciones bíblicas, algunos mandamientos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos van a permitir
trabajar en forma práctica la confianza. Y lo vamos a ver a partir de algunos casos puntuales. Pero quiero hablar un minuto más sobre lo que es confianza. Observen qué interesante esto, que no es un juego de palabras de crucigrama, sino que tiene que ver con una idea general que hay alrededor de esta palabra, ¿sí? Fianza, fidelidad, inmutabilidad. ¿Recuerdan qué es inmutabilidad? Algo que no cambia, que no muta. Verdad. Hablamos de esto varias veces. Algo es verdadero cuando no cambia, ¿sí? Cuando se mantiene igual independientemente del tiempo y de las circunstancias. Observen qué interesante. La palabra fe, hablando en un concepto bíblico, no en lo que cada uno de nosotros pueda pensar que es o en lo que se diga en otros ambientes, ¿no? Porque todo el mundo, hasta Palito Ortega, habla de la fe, todo bien, ni un problema, pero hablando de lo que la Biblia dice, el concepto de fe tiene que ver con la confianza, con lo verdadero, con lo inmutable, con lo fiel. ¿Y quién reúne esas características? Solamente Dios. Entonces, la fe, la verdad, el no cambiar y la fidelidad son características que le pertenecen ¿a quién? A Él, ¿sí? No es algo que yo tenga, sino que es algo que Él es y Él tiene. Y yo simplemente, ¿qué hago? Deposito todo en lo que Él es, ¿sí? Como cuando vos viniste, te sentaste en la silla, ¿sí? Que vos te sentaste en la silla y no estuviste viendo ahí a ver si no está fisurada ni nada, viniste y te sentaste. ¿Habla de quién? ¿Habla de ti? No, habla de la silla que tiene la suficiente firmeza para sostener tu cuerpo, ¿eh? Pero no es algo que te pertenezca a ti, es una propiedad, es un atributo de la silla y vos lo estás expresando, lo estás mostrando al sentarte. Entonces, al decir que tenemos fe en Dios o que confiamos en Dios, no estamos hablando de algo que nosotros somos o tenemos, sino que estamos expresando que Él es fiel, que Él es verdadero, que Él es digno de confianza, que Él es inmutable. ¿Está? Se las dejo ahí picando para que mastiquemos estos conceptos, porque no es solamente una teoría, cambia tu visión del mundo, cambia tu mirada del mundo, de tu realidad. Si vos pensás que la fe es algo que nace de ti como un pensamiento positivo, entonces cada día necesitas tener, ¿qué? Más fe, ¿no? Y si claudicaste, ¿qué te faltó? Fe. Y entonces, ¿de quién es el motor? Tuyo. ¿Te das cuenta que no funciona? Que no podría ser así. Entonces, la fidelidad, la confianza, la verdad, la inmutabilidad le pertenecen a Él. Y yo simplemente, ¿qué tengo que hacer? Nada. Disfrutar eso y experimentar la fidelidad de Dios, así como experimentaste el poder estar sentado cuando simplemente viniste y tuki, bajaste la cola y te apoyaste en la silla. La gente que te ve, ¿qué dice? Mirá esta persona, qué firmeza que tiene, cómo puede estar así a 90 grados. No, es la silla y vos estás mostrando el atributo de la silla. Entonces, tener fe en realidad deberíamos empezar a decir, expresar en mi conducta, en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis emociones, expresar la fidelidad de Dios. Y entonces la gente no va a ver que vos tenés mucha fe, sino que la gente debería ver
cuán confiable, cuán fiel y cuán verdadero es quién. El Dios a quien vos decís seguir. ¿Te das cuenta que cambia el eje, el foco y quién es el protagonista de la historia? Bien, entonces la foto que usamos en alguna ocasión para resumir todo esto en una imagen era esta, ¿se acuerdan? Porque el niño no entiende nada, no sabe nada, no calcula, no dimensiona si el padre lo va a poder atajar, si lo tiró muy alto, si hay un viento que viene de costado y se lo va a llevar. El tipo disfruta de esa experiencia, aunque en ese momento él no puede controlar nada, ¿no? Sin embargo, disfruta de una experiencia que se encuentra totalmente dirigida ¿por quién? Por los brazos que lo someten a él a esa experiencia. Y él, ¿por qué disfruta? Porque ignora, porque no sabe, porque no entiende. ¿Sí? Y precisamente sería muy buena cosa que nosotros tuviéramos ese tipo de corazón y de mentalidad cuando se trata de dejarnos estar en los brazos de Dios. Y eso sería confiar, ¿sí? Confiar. Muy bien. La palabra de Dios dice así, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Te das cuenta en dónde está puesto el foco? El énfasis. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Muchachos allá, ¿de quién? Del Señor, muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente, porque el tema confianza es amplísimo, vamos a hablar de confiar en su provisión. Confiar en su provisión. Confiar en que una de las características de Dios es que Él es el proveedor. Él es el que da, Él es el dador. ¿Sí? Él es el dador. Obviamente, hablar de lo que Dios nos puede proveer es un tema amplísimo también. Entonces lo vamos a volver a circunscribir, a cerrar en tres aspectos de la provisión de Dios en la cual nosotros deberíamos confiar, sabiendo que Él no va a cambiar, que Él es inmutable, y eso nos va a permitir experimentar una emoción y una conducta diferente, así estuviéramos confiando en nuestros propios recursos y en nuestras propias capacidades. Entonces, vamos a ver cómo podemos confiar en la provisión de Dios en relación a cómo actuamos en el tiempo de aflicción y necesidad, en relación al desarrollar una dependencia de Él y cómo nos relacionamos con su palabra, ¿sí? Y para hablar o pensar estas tres reglamentos que tienen que ver con el principio de confiar, vamos a ver en la Biblia tres casos, tres situaciones que la Biblia plantea, ¿sí? Por eso hice la introducción al principio, porque es como un rompecabezas, viste, que vas armando, pero cada pieza tiene una razón de ser. Y hoy vamos a ver tres mandamientos, tres instrucciones para tres casos que tienen que ver con el ayuno, con no mezclar cosas y con la actividad de los profetas, ¿sí? Y elegí estos temas primero porque, bueno, tenemos que ver todas las instrucciones, entonces algún día iban a tocar, ¿sí? Y segundo, me pareció interesante también despejar algunos malos entendidos o algunas desinformaciones que pueda haber, sobre todo con el tema del ayuno y el tema de la actividad de los profetas. Entonces vamos al primer caso, el caso del ayuno, ¿sí? Y está relacionado a cómo actuamos en la aflicción y en la necesidad. Lo primero que tendríamos que ver es cuál es el mandamiento bíblico que describe que debemos ayunar, ¿sí? Ayunar. Y no hay ninguno, silencio, no hay ningún mandamiento expreso en la palabra de Dios que mande
que indique, que regule que los creyentes deban tener algún tipo de actividad de ayuno organizado o sistematizado, ¿sí? Entonces, en honor a la verdad y a la palabra de Dios, lo primero que debemos decir es esto, que no encontramos en la Biblia una orden de Dios a ayunar. Órdenes de Dios hay para tirar para arriba, de todos los colores y para todas las cosas. Pero en cuanto al ayuno, no hay ninguna, ¿sí? Expresamente. Lo otro que vamos a decir es en qué circunstancia, o sea, con qué se relaciona el acto de ayunar, ¿sí? Con dos circunstancias puntuales. Una tiene que ver con ayunar, es decir, no comer o no beber en tiempos de aflicción, y es probable que a alguno de nosotros nos haya pasado. De hecho, es una frase, ¿no? Tenés algún problema y ¿qué dice la gente? Se me cerró la boca del estómago, ¿sí? A mí nunca se me cerró, no sé qué pasó, pero mucha gente dice así, ¿no? Se me cerró la boca del estómago. Entonces, evidentemente, el no querer comer o no desear comer puede estar vinculado a una situación de gran aflicción, ¿sí? Y el ayuno se relaciona en la evidencia bíblica, porque la Biblia habla del ayuno, aunque no hay un mandamiento, sí habla del ayuno, tiene o tendría que ver con un tiempo especial donde uno expresa o manifiesta a través del acto de no comer una entrega o una dependencia absoluta a Dios. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, bíblicamente encontramos evidencia de que habría un uso del ayuno que es una tradición, es decir, no es una reglamentación bíblica, pero tradicionalmente en una de las fiestas que se celebran, que oportunamente la estudiaremos, una vez al año, la Biblia dice que su pueblo debe afligir el alma, eso es lo que dice, van a afligir su alma. Y tradicionalmente se ha asumido que eso significa ayunar, hacer un día de ayuno, ¿sí? Pero es una tradición, no es una regla bíblica, por eso lo quiero diferenciar. Y después hay otro uso del ayuno que es el uso particular, es decir, hay personas en la Biblia que ayunaron, ¿sí? Y otras, incluso actuales, que practican, tienen como hábito ocasionalmente o especialmente ayunar. ¿Está? Un caso emblemático que encontramos en la Biblia que ayunó fue el caso de Jesús, ¿sí? Estuvo en el desierto y él ayunó ahí, ¿sí? Claramente es una experiencia de dependencia y entrega absoluta a Dios, es lo que vemos en eso que él vivió. Otro caso fue el de Moisés, otro caso fue en el libro de Esther, ahí en una situación muy crítica donde creo que es Esther, ¿no? La que pide, o Mardoqueo, Esther pide ahí a sus paisanos que ayunen ese día en un acto de contrición, de quebrantamiento, de aflicción, porque se estaba por producir un genocidio. Entonces, ven, es un ambiente así. ¿Qué podemos decir hasta acá? Que el ayuno puede ser una experiencia, una práctica voluntaria y libre que un creyente puede hacer. Hablaremos en algún momento del Yom Kippur, del Día del Perdón. Sin embargo, me quiero enfocar, para no irme por las ramas, no del uso tradicional ni del uso particular, sino del uso distorsionado de la práctica del ayuno. En algunas congregaciones, en algunas líneas cristianas, pareciera como que el ayuno se transforma en un instrumento para negociar con Dios. Entonces hay algo que yo quiero mucho, que Dios me lo dé, entonces le mando ayuno, ¿sí? Más lo quiero y más difícil es
más días ayuno, ¿sí? Entonces no quiero hacer una burla de esto, porque entiendo que hay mucha gente que lo hace así, sinceramente y de todo corazón. Lo que no debería haber en esos casos es en lo profundo del corazón de esta persona el sentimiento o la idea de que mientras más se sacrifique ayunando, más posibilidades tiene de que Dios le conceda, ¿sí? Porque no funciona así con el Señor, ¿eh? Nunca funcionó y nunca funcionará, ¿eh? En otras palabras, no puede ser una práctica para adquirir algún tipo de mérito y mucho menos como compensación, es decir, me la mandé hasta acá, entonces le bajo 5 días de ayuno y ya quedo empatado. No va así, ¿sí? Es cierto que la Biblia, el mismo caso de David, habiendo pecado gravemente, el hombre estuvo ayunando varios días, pero no para compensar su error, sino porque se encontraba en un estado de profunda aflicción y arrepentimiento, de tal manera que él escribe y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Te das cuenta? Bueno, un tipo que está así no quiere comer, porque está en esa experiencia, pero no estaba compensando el error que había cometido. Obviamente, como nada de lo que tenemos que hacer acá en la congregación, hay que hacerlo porque el grupo te lo impone y mucho menos para aparentar, ¿sí? Porque podemos engañar a todos menos al Señor. Entonces, dicho todo esto, resumimos diciendo que si nosotros estamos en aflicción y en necesidad, podríamos ayunar, ¿sí? Sabiendo que no es un mandamiento que Dios me da, ¿sí? Pero tiene que ser así, cuando la aflicción del momento o el ejercicio de un acto de entrega y dependencia de Dios me mueva a hacerlo. Y es ayunar porque estoy en quebrantamiento o porque estoy teniendo un momento especial de entrega a Dios. Es una consecuencia, ¿se dan cuenta? Y no es para que Dios me dé lo que necesito, ¿sí? Entonces no ayunamos, no hacemos oraciones fervorosas para que Dios afloje la pulseada, sino que oramos fervientemente, o el que ayuna, ayuna porque confiamos en un Dios inmutable que va a saber dar a su tiempo y a su manera la respuesta que Él quiera. ¿Se entiende la diferencia? Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, podría estar describiendo que este hombre está ayunando. ¿Qué quiere ver? Tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Esta persona podría preferir la misericordia de Dios antes que comer. Y está bien, porque está enfocado en observar y en engrandecer lo que no cambia, lo que es verdadero, inmutable y confiable, que es Dios mismo. En segundo lugar, bueno, y cerrando lo que ya hemos dicho, ninguna forma de negociación o de presión de nuestra parte mueve la mano de Dios. ¿Cómo se mueve la mano de Dios para proveernos cuando estamos en aflicción y necesidad? La mano de Dios se mueve conforme a lo que Dios es, conforme a su carácter y conforme a sus atributos. La mano de Dios se mueve porque Dios es un Dios misericordioso, y la mano de Dios se mueve en base a su plan.
a sus propósitos. Y en base a eso, Él responde, como Él quiere, la petición que le hayamos hecho. En segundo lugar, y disculpen que vamos así en la moto, el caso de las mezclas, ¿sí? Cuando vemos la lista de instrucciones bíblicas, nos encontramos de repente con esta extraña y muy lejana instrucción para todos nosotros, pero la vamos a estudiar. Dice así: mis estatutos guardarás. Hasta ahí todo bien. Dice: no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezclas de semillas. ¿Sí? Lo que Dios está regulando acá en una normativa es la mezcla de especies y de razas, tanto de animales como de semillas. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿y a mí qué me importa? Bueno, esta es la descripción del caso con el mandamiento. Vamos a buscar, ¿qué tenemos que buscar ahí abajo? El principio, la aplicación y la profundización en el Nuevo Testamento de este concepto, para que nos sirva. Porque si no, tenemos que arrancar el Antiguo Testamento y quedarnos con el Nuevo. Tiene que tener un sentido y una lógica esto para nosotros, y eso es lo que estamos buscando. Bueno, planteo dos cuestiones para considerar, que pueden haber otras, pero a consideración de todos ustedes y para que reflexionen. En primer lugar, modificar la creación, ¿no? Toda la combinación de especies, lo vemos en los perros, ¿no es cierto? Modificar la creación de Dios es lo que se hace cuando vos haces cruzas. La pregunta es, ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿Sí? Bien, puede haber diferentes objetivos en eso, pero el planteo es el siguiente: muchas de las cosas que se hacen con animales y vegetales tienen un fin que al final, no sé, recreativo, por curiosidad, como pasa muchas veces en el ámbito de las ciencias. No siempre hay un objetivo noble, alto, altruista para el bien común y porque es una necesidad. Muchas veces es un fin que nadie sabe cuál es, y lo peor de todo, no sabemos dónde termina, ¿sí? La historia lo demuestra. Entonces, como un principio de prudencia, digamos lo siguiente: la creación en sí ya bastante daño ha sufrido producto de la caída del hombre, de Adán y Eva, ¿se acuerdan? Y a partir de ahí la creación ha padecido los efectos del pecado y el deterioro que el pecado ha producido en toda la naturaleza. Para que encima nosotros, ¿viste?, le sigamos metiendo cosas raras para no sé qué. Lo dejo ahí porque me quiero enfocar en lo segundo. Es probable, como sucede al día de hoy en las cruzas de animales y de semillas, que la mezcla permita mejorar ¿qué cosa? La producción. Todos sabemos, una vaca lechera, una vaca que da carne, una semilla que resiste la sequía, la otra que se banca la humedad, la otra que no sé qué. Y esas mejoras tecnológicas ayudan a ¿qué? A mejorar la producción. Bueno, les cuento, Dios en su manual dijo: no mezclen. Y tampoco hay en la Biblia una lista de técnicas para mejorar la producción agropecuaria. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por el dinero? ¿Qué dijiste vos, Juanjo? ¿Por dinero? ¿Qué más? ¿Por qué más puede ser? Bueno, esencialmente el principio que subyace, que está abajo de todo esto, es lo que venimos diciendo del principio: que Dios,
en el modelo original, siempre ha querido ser el proveedor. Que el que nunca cambie, el fiel y verdadero al cual uno puede depositarle la confianza, sea siempre Él. Y todas las otras, por eso puse conocimiento de otras fuentes, es decir, todo el resto de la humanidad en aquella época donde se escribió esto, y al día de hoy pasa lo mismo, que no tiene a Dios como su proveedor y que tiene otras expectativas y otras ambiciones, algunas pueden ser muy nobles, ¿no? Como que el grano produzca más, que la leche, la vaca haga más leche, todo bien con eso. Pero en el fondo subyace el hecho de tener la confianza puesta en otras cosas y no en el Dios como el único proveedor de tu vida y de tu casa. ¿Se entiende el principio que está ahí abajo? Entonces, desde que se dio esta instrucción a la fecha, ha corrido mucha agua bajo del puente y nos resultaría imposible aplicar esta instrucción hoy día. No debe haber una sola semilla que no esté cruzada genéticamente ni un solo animal. Entonces, se nos escapa de las manos la posibilidad, si fuéramos todos aquí agricultores, bueno, hay gente que está en el tema de la cría de animales y demás, pero suponiendo que fuéramos agricultores, se nos haría imposible aplicar esto. El caso. Por eso nos tenemos que quedar con el principio, el valor que subyace, que es que Dios quiere ser nuestro proveedor. En muchos casos, el mundo sigue experimentando y buscando soluciones a los problemas porque en realidad vamos padeciendo las consecuencias de las acciones que se hicieron sobre el medio ambiente y sobre la naturaleza. Y muchas veces es buscar el remedio para la enfermedad que nosotros mismos ocasionamos, ¿sí? Y hoy en día vos te vas, acá en Formosa no sé si hay, pero en Europa, por ejemplo, vos tenés el supermercado con todas las marcas de todas las cosas que se hacen con la mejor tecnología para obtener la mayor cantidad de alimentos en el menor espacio y al tiempo más rápido. Y al lado, ahora ya tenés unas heladeras verdes donde te venden la lechuga guacha, ¿sí? La selga guacha, esa que crece sin nada, con tierra sin agroquímico, porque esa es la buena, esa es la sana, esa es la que no te enferma cuando te la comes, ¿sí? ¿Cómo? Era la inicial, ¿sí? Y ahora vale 5 veces más. Ahí así, y va a haber cada vez orgánicos, ¿sí? Cada vez va a haber más. Ya te das cuenta que el mundo va dando la vuelta, ¿sí? Ya le metimos la mezcla todo lo más que pudimos para obtener la mayor productividad posible y ahora vamos buscando a ver cómo volvemos a la selga guacha de vuelta, ¿sí? Entonces, esto es así, pero más allá de eso, que es un tema que se nos va de lo que queremos, insistimos con lo siguiente, que es el principio y es lo que hablamos una vez. ¿Se acuerdan cuando dijimos que había una instrucción de dar gracias por los alimentos después de comer? Porque era un mecanismo para que nosotros, cuando estamos contentos y con la panza llena, no nos olvidemos que eso que comimos lo proveyó el Señor. Porque cuando uno está saciado y estás bien, te olvidás más fácil de quién ha sido tu proveedor. En este mismo orden está este principio de no mezclar. ¿Para qué? En ese momento, ¿no? Hoy dijimos no es practicable, pero nos quedamos con el principio. En ese momento, no uses la tecnología para que tu ganado produzca más, que tus semillas sean mejores, haciendo las combinaciones que se hacían en Egipto, en Siria. Plantad de a una cosita y esperá que Dios te mande la lluvia temprana, la tardía, que Él te dé el sol, que Él te dé la luz que en el año necesitas y que cuando vos coseches esto digas, esto me lo dio Dios, porque
no hubo ningún mecanismo humano que haya intervenido, solamente la mano de Dios proveyéndome. ¿Será que podemos aplicar esto a nuestra actividad laboral? Los que estudian, los que trabajamos, los jubilados. ¿Será posible? Bueno, hay que buscarle la vuelta para que ni la saciedad, ni mecanismos de autonomía, de independencia o de rentabilidad nos hagan olvidar que el proveedor, que nunca cambia, tiene que ser Dios. Santiago les decía a algunos creyentes: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Pero ahora, los denuncia él, os jactáis, autonomía, independencia, en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Fíjense cómo relaciona el profeta Isaías el cultivo rápido por tecnología extraña con el hecho de olvidarse del Señor. Fíjate, dice: porque te olvidaste del Dios de tu salvación, no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas, plantarás un sarmiento extraño, ya ahí hubo mezcla. El día que la plantes la harás crecer. ¿Viste? Ingeniería genética. ¡Tuc! Ya está. Y harás que tu simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Es una palabra dura contra esta gente que parece que le iba muy bien, ¿no?, con la agricultura, pero se estaba olvidando de quién era su roca y su refugio y su salvación. En resumen, confiar en su provisión, el mandamiento y las circunstancias, no mezclar la semilla, porque es desarrollar dependencia. ¿Y qué tenemos que hacer? Recordar quién es nuestro proveedor, quién es nuestro sustentador. Y observen, evitar los mecanismos que alimentan mi autonomía. Yo tengo que saber en lo profundo de mi corazón qué cosas, si yo las hago, estoy más tranquilo y más independiente de Dios. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer con esas cosas? Alejarme de eso, porque va a contaminar mi corazón. ¿Sí? Priorizar la sabiduría de lo alto antes que la extraña. Si alguien te recomienda hacer algo para que te vaya mejor y vos ves que ese algo, primero, que no viene de la palabra de Dios, por ahí no es malo, pero no viene de la palabra de Dios y va a alimentar en ti una autonomía, una independencia de Dios, y decir: con esto, y te alejas de la roca de tu salvación, entonces no es por ahí, no agarres viaje. En tercer y último lugar, el caso del profeta. Tiene que ver con cómo nos relacionamos con la palabra de Dios. ¿Qué significa profeta? Profeta significa un portavoz, alguien que habla en nombre de otro. Sencillo. Eso es lo que significa ser profeta. Y el mandamiento dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, dice Moisés, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Hay una instrucción que debemos oír. ¿A quién? Al profeta que Dios levante. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay que oír al profeta? ¿Es el mandamiento? Sí, hay que oír al profeta. ¿Está? Bien. ¿Qué hace un profeta? ¿Qué hace este portavoz? ¿O qué es? Bueno, funcionaba en la Biblia como un auditor, como alguien que te hace el control de calidad, un paracadémico, alguien que señala algo a tu vida, ¿sí?
¿Qué tres cosas señala un profeta o un portavoz? Señala hacia la palabra de Dios, hacia las instrucciones de Dios, un regresar a la palabra de Dios, señala hacia el Salvador, hacia el Mesías, hacia Cristo, y señala el juicio. Esos son los tres contenidos de todos los mensajes proféticos que hay en la Biblia, ¿sí? Las instrucciones de Dios al Mesías y al juicio. Si escuchaste a algún otro profeta últimamente, de los que hablan por ahí, ya podés ver si coincide con los portavoces bíblicos que encontramos en la palabra de Dios, señalando a la palabra de Dios, a Cristo y al juicio, ¿sí? Siguiente, seguimos porque se me fue la hora. Ahora vamos a leer esto, es la última esfuerzo de atención que les pido, porque va a hablar del profeta y de lo que hay que hacer. Pero hay una trampita acá. Entonces lean con cuidado a ver cuál es la trampita. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, dice Dios, que él hablar en mi nombre, porque el profeta es un portavoz, yo les pediré cuenta. Pero un poquito más adelante dice así: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y más adelante dice: si el profeta hablar en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, no aconteciere, entonces es una palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Está? Bueno, ¿qué tenemos acá? Tres tipos de profetas, ¿los ven? La siguiente diapositiva con colores. Fíjate, en amarillo, la primera, el profeta que habla lo que Dios le manda, ¿sí? Es el portavoz de Dios efectivamente. ¿Qué hay que hacer cuando ese profeta habla? Hay que escucharlo, porque si no lo escuchás, Dios te va a decir: loco, te mandé el portavoz, el profeta, y no lo escuchaste, ¿sí? ¿Y escuchar qué significa? Obedecer. Cuando vos leas la Biblia, oír es obedecer, ¿sí? Obedecer, son sinónimos. Después está el otro profeta, el que habla palabras en mi nombre, pero Dios no lo mandó. Y no solo que Dios no lo mandó, sino que esa persona te induce ¿a qué? A la idolatría, ¿sí? A depositar tu confianza y tu sumisión, tu obediencia en otro. ¿Qué hay que hacer con esa persona? Bueno, en esa época, pena de muerte, ¿sí? Hablamos ya de la pena de muerte, ¿se acuerdan? ¿Sí? Hoy no implementamos esto porque estamos en esa suspensión del juicio, pero ya te das cuenta qué relación tenés que tener con ese tipo de persona que te viene a hablar en nombre de Dios, pero te está llevando a alejarte de Dios. Y después está el otro, ¿sí? Que dice que habla en nombre de Dios, pero no pasa nada con lo que dice, ¿sí? No tiene fuerza ni efectividad. No te dice nada malo, pero no tiene fuerza. Habló con presunción, es decir, se fue de boca, pero no es realmente alguien al cual Dios lo esté enviando con un mensaje. ¿Qué tenés que hacer con esa persona? Psst, no le dé bolilla. No le dé bolilla, no, ya está, entró por acá y salió por allá. Sencillo. Entonces, al que habla de la palabra de Dios, le tenés, siguiente por favor, hacer caso, porque Dios te va a pedir cuenta. Al que habla bien, puede hablar poderosamente, observen que dice que puede hacer señales, pero te conduce a alguna forma de idolatría, para ti tiene que morir esa relación, tiene que morir esa comunicación,
Tiene que morir esa influencia que esa persona ejerce sobre tu vida. ¿Sí? Y al que habla lindo pero no dice nada, entonces nada, no le des ningún tipo de artículo. Quiero hacer un punto con estas últimas dos personajes, ¿sí? Porque indudablemente, queridos, estamos bajo la influencia de diferentes tipos de portavoces, de personas que en nombre de Dios, del bienestar, del amor, de la paz, en nombre de la autoayuda o en nombre de lo que te imagines, nos influencian con un mensaje a veces muy poderoso, muy penetrante a nuestras mentes y a nuestras emociones, y nos inducen a alguna forma de idolatría. ¿Sí? Entonces, guarda, porque el mandamiento es a este tipo de personas corte radical. No sé si es lo que escuchás, no sé si es lo que estudiás en el colegio, en la facultad, no sé si son tus compañeros de trabajo, no sé si es el youtuber, el influencer, el instagramer, no sé si es tu vecina, tu comadre, no sé quién es, pero hay constantemente alrededor de nosotros portavoces, profetas, que nos llevan a la idolatría o nos llevan a la nada, ¿sí? A la estupidez de la nada. Entonces, ¿qué hacemos generalmente cuando escuchamos a este tipo de personas? Bueno, fíjate, cuando escuchamos algo que sabemos que no va, porque es antibíblico o es vacío de todo contenido, en general comenzamos tolerando. Toleramos porque hay que tolerar, ¿no? Porque ¿cómo vamos a ser intolerantes? ¿Sí? Después de que toleramos, ¿qué hacemos? Aceptamos, porque bueno, es su verdad, yo tengo mi verdad, él tiene su verdad, la tengo que aceptar. Pero después de que aceptamos, porque tenemos que convivir y porque tenemos que tolerar, porque eso es lo que se nos enseña, empezamos a no cuestionar. Y después de que no cuestionamos, ¿qué hacemos? Probamos, experimentamos. Y después de que probamos, ¿qué hacemos? Normal. ¿Entienden? Y después de que es normal, miramos a otro que nos dice, no, pero eso es pecado, eso está mal, eso es peligroso. ¿Qué decimos de ese o de esa? Es un raro, un friki, un fanático, un legalista, un fariseo. Es así. Es así. Entonces, yo no estoy hablando acá de entrar en ser antisociales con la gente, pero hay que tener un nivel de prudencia y de cuidado en la esfera más íntima de nuestros pensamientos, de que hay cosas, hay ideas, hay filosofías que no podemos tolerar, no podemos aceptar, deben estar bajo nuestro cuestionamiento permanente, por ende no las vamos a probar y no nos tienen que parecer nunca normales. ¿Sí? Porque lo normal es lo que hace la mayoría. ¿Cómo sabemos que tu presión es normal? Porque la mayoría tiene la misma presión que vos. Así los médicos decimos si es normal o no. Pero en principios de la palabra de Dios no funciona así. Lo normal que hace la mayoría para mí nunca tiene que ser. ¿Sí? Miren, esto ya pasó, esto tiene un nombre técnico cuando entramos en esa cadena, ¿sí? De tolerar, aceptar. Eso tiene un nombre, se llama asimilación.
Asimilación. Primero te parece raro y después ves raro que alguien no lo haga, o alguien no lo piense, o alguien no lo dice. Te asimilaste, te cocinaron, te pusieron en el agua tibia, te la calentaron hasta que te herviste y te cocinaron. Nos cocinaron. Oseas reclama esto, Dios reclama esto, fíjense, les escribí las grandezas de mi ley, dice Dios, y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Dios le parezca raro, friki, extraño la ley de Dios? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque esa comunidad a la que le escribe Oseas se asimiló, se fusionó con las culturas de esa época, porque fue una estrategia del imperio. Te llevamos allá, a él lo traemos acá, entonces ya en el barrio, viste, hay 10 de 10 culturas distintas y bueno, no, y sí, la base de no mezclar, del yugo desigual y de tantas otras cosas. Entonces, ¿se entiende, no? ¿Cómo funciona? Cuidado. Por último, profeta de en medio de ti, tus hermanos como yo, de tus hermanos como yo te levantará el Señor. Esto es una indicación, un procedimiento y es una promesa, porque finalmente el que se levanta como ese portavoz, ese profeta al cual podemos seguir con confianza porque es la palabra de Dios, ¿quién es? Es Jesucristo mismo, ¿sí? De tal manera que cuando todos le vieron vivir, hablar y hacer lo que hizo, algunos de la multitud, o no todos, oyéndole, dijeron, verdaderamente este es el profeta. ¿Sí? Y hubo un momento de la historia donde el portavoz y la voz, el mensajero y el mensaje fue el mismo. Y fue Dios manifestado en carne en Cristo Jesús haciendo la obra de redención. Queridos, ha pasado la hora, me han quedado algunas diapositivas, pero quiero que terminemos acá. Debemos confiar en la provisión de Dios porque Dios es confiable. Cuidar de no estar haciendo cosas en nuestros hábitos religiosos que simplemente por querer ganar la pulseada de Dios. El Señor va a proveer, Él va a responder porque Él es generoso, Él es misericordioso, pero Él tiene un plan soberano. Hay que esperar ahí, hay que esperar, hay que decir, hay que manifestar. Si hay angustia, se ayunará, pero hay que esperar, hay que bancar la espera en las manos del Dios generoso. No busquemos, no caigamos en ninguna metodología que haga que nos afiancemos en una seguridad propia y que nos lleva a independizarnos, entre comillas, de Dios, por más de que suene productivo y suene un buen negocio, una buena oportunidad. Y por último, recordemos, hay un solo portavoz, un solo profeta a quien debemos escuchar y seguir. Se llama Jesucristo. Es la revelación de Dios que incluye lo que dijo en el Antiguo Testamento, lo que dijo en su paso por la tierra, lo que dijo a través de sus apóstoles. Ahí está, todo. Y al resto, al que hable cosas vacías, afuera, y a todos aquellos portavoces que nos contaminan y nos llevan a la idolatría, pena de muerte, metafóricamente hablando. No tolerar, no aceptar, cuestionar, no probar y siempre tomarlo como eso extraño y no como algo natural. Vamos a orar para terminar. No sé cómo estamos aquí todos, pero el mayor mensaje
que el portavoz de Dios, que Dios mismo nos ha dado, que es Cristo Jesús, es un mensaje de reconciliación con Él. Es un mensaje de perdón que Él vino a comprar y a pagar por medio de su sacrificio en la cruz. Así que si has entendido esta última instrucción de oír al gran portavoz de Dios que es Cristo, te invito a que le puedas hablar en esta noche, pedirle perdón por tus pecados, reconocerlo como tu Salvador, confiar en Él como ese niño que se deja estar en los brazos sin necesidad de hacer ninguna otra cosa más que confiar en el fiel y verdadero. Te invito a que ores esta noche, que le puedas decir: Dios, en esta noche he oído que Cristo murió por mí, cargó con mis pecados. Quiero pedirte perdón por medio de Él, que me puedas limpiar de toda mi maldad, que me puedas adoptar, aceptar como tu hijo, tu hija, y descansar en tus brazos paternales, en tus brazos de amor, de fidelidad, brazos de salvación que nunca cambian. Reconozco a Cristo como la roca de mi salvación. Me aferro a Él. Me dejo abrazar por Él. Recíbeme como tu hijo, como tu hija. No dejes de orar así esta noche. Señor, gracias. Nos vamos confiando en ti y esperando que continúes completando la obra que un día comenzaste en cada uno de nosotros, anhelando estar ahí en medio de tu pueblo que tú compraste con tu sangre, mostrando tus atributos, mostrando las competencias que vas poniendo en nosotros y dándote toda la honra a ti, quien eres el único que la merece. Guárdanos esta semana, Señor, y que podamos vivirla en santidad y honor para ti. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches.